Es un proyecto de 2010 a 2014 implementado por la Agencia de los Estados Unidos a través de nuestros contratistas RTI y de nuestros otros demás socios. En ese sentido, una de las actividades que estamos realizando es el índice de competitividad municipal. Se ha elaborado 2 veces, en el 2009 y en el 2011, y hemos tenido la asesoría del doctor Malesky, que él estuvo desde el índice de Vietnam, que fue como el origen, donde la misión de El Salvador determinó que nosotros también queríamos tener un índice de esa categoría aquí en El Salvador. Ahorita estamos por iniciar ya la producción del tercer índice, que va a ser el índice de competitividad municipal de 2013, y el doctor Malesky nos ha acompañado esta semana para hacer toda la revisión de todos los comentarios, las recomendaciones, las actividades que se han hecho con todos los participantes, ¿verdad?, en esto, para concretar ya para terminar el índice de competitividad del 2011, tomando en cuenta todas las vivencias que se han realizado en este tiempo. Entonces el doctor nos acompaña este año en esta oportunidad en El Salvador. So the main purpose of my trip is to sort of find out and learn how the index is being used and applied in El Salvador. El objetivo principal es conocer cómo el índice está siendo utilizado e implementado en El Salvador. Es importante ver cómo esta herramienta está siendo utilizada en los distintos países, ¿verdad? Y ver cómo se está implementando a nivel de los gobiernos locales y en su interacción con el sector privado. En otros países los índices han sido absorbidos de una forma más rápida en este proceso de hacer políticas. Y una de las cuestiones importantes aquí era ver por qué aquí ha habido como una especie de retraso. Y una de las tal vez la herramienta no está siendo utilizada tan ampliamente como se podría utilizar. Porque la gente no conoce realmente cómo funciona, en qué consiste. Entonces quiere conocer ese proceso para ver qué medidas se van a tomar al respecto. Sí, quizás conocer un poco en qué países se está utilizando este índice. In which countries do you have? So we've been doing it in Vietnam since 2005. En Vietnam desde 2005. In Cambodia since 2006. Camboya de 2006. Indonesia since 2007. Indonesia 2007. Indonesia. And then also Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia, Kosovo, Kosovo, and I believe, and related projects, not exactly the same thing, but related projects. Y proyectos relacionados, aunque no exactamente con el índice. In Philippines, China, en Filipinas y China. In one province in India. Y en términos generales, ¿cuál han sido, según su experiencia, los resultados en esos países? In general terms, what is the result in all of those countries? It has varied dramatically. Distinto dramáticamente en los distintos países. So a lot of it depends on the local Mucho context. depende del contexto local. So the most important issue is whether lo más importante es si is the political structure la estructura política of the country. So for del example, país. what I like to refer to as Por upward ejemplo, a lo que me refiero como versus downward accountability. So in Vietnam, most what is it? upward What's the term? versus downward accountability. Responsabilidad hacia arriba o hacia abajo. So are you worried about? Sí. Are you? And so because of that, they've been very worried about trying to improve, and so it's been very successful. They take the index very seriously. Tratan ellos entonces de hacer cosas buenas, porque entonces los votantes, la gente con que están trabajando, depende mucho de lo que ellos van a recibir en base al buen trabajo que están haciendo ya con nosotros. Yeah. La gente, entonces, eso ha sido uno de los factores más importantes del éxito allá. And in Indonesia and Bangladesh, it's been successful, but in a different way, which is that En Indonesia y en Bangladesh también ha sido exitosa, pero de una forma distinta. there's been improvements because people worry about winning the next election. La gente está preocupada por la siguiente elección. Decisiones que llevamos en El Salvador, quizás
In the two previous indexes. Se sabe bien poco, ¿verdad? Pero sí que cuáles son los resultados, aunque él decía que hay atrasos, pero lo positivo que se But what puede are the destacar. results of the two indexes so far? And I mean, keep in mind that I haven't been here very long. I've been here 2 days. So Bueno, solo he estado 2 días aquí, pero. Ajá. but my experience yesterday was as you probably know, we had a really interesting forum. Ajá. Dice que como ayer tuvimos un foro muy interesante con distintos participantes, ¿verdad? Where we invited 3 different stakeholders. Habían 3 grupos de gente relacionada con esto. To come and discuss the index, and so one stakeholder was, of course, the mayors. Para comentar los índices, uno de ellos eran los alcaldes. Another set of stakeholders were the businesses. Otros eran los empresarios. And business associations. Y asociaciones de empresarios. And the third set of stakeholders were NGOs who work and try and promote reform in the municipality. Y el tercer grupo eran las ONGs que están trabajando en este sector tratando de promover políticas para mejorar. And my observation was that the mayors. Mi observación fue que los alcaldes. The index has had a major impact on the mayors. Ha habido mucho impacto del índice en los alcaldes. That they knew the index very well. Ellos That they were muy bien el índice. Trying to make decisions about how to improve. Estaban haciendo decisiones de cómo mejorar en base al índice. And were very aware of their ranking relative to others. Y sabían muy bien cuál era su posición en el índice en relación a los demás. My observation about businesses was that the businesses were interested and curious about it, but weren't really using it as actively as one might imagine. Los empresarios lo conocían, estaban interesados, pero no lo conocían como hubiéramos creído que ya lo estaban conociendo. No lo estaban utilizando, ¿verdad? Porque sí, que lo conocían un poco, pero que no lo estaban utilizando. No lo están, they're not using it, right? They know about it. They know about it, they're curious about it, but they're not using it. Tienen curiosidad por el índice, pero no lo están utilizando tanto como imaginaban. Este trabajo de revisión, tal vez, y de aporte del doctor, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Your work. She wants to know about your work. What is it that you're doing and how long your participation is going to take? Here in El Salvador? In general, towards the index. So aquí solo va a estar la semana, pero la pregunta es su implicación en el trabajo, ¿verdad? Your contribution to that. So one of the things my goals, my personal goals for this week was to sort of get into the details of the index. Su objetivo era conocer los detalles del índice. Learn about El Salvador as much as I can. Conocer sobre El Salvador tanto como pueda. And try and make some calibrational changes. Y hacer unos cambios calibrados. That I think might make the index more user friendly. Que puede hacer que el índice sea más amigable para el usuario. More relevant to más relevante al El Salvadorian stakeholders. Para todas aquellas personas relacionadas con esto, ¿verdad? Aquí en el país. Provide more precise measurements. Dar medidas más exactas. And provide more actionable indicators for government officials to work on. Y dar indicadores más, ¿cómo se diría? Más accionables, ¿no? ¿Verdad? Indicadores más operativos. Eso. Indicadores más operativos para que puedan ser utilizados más. It's like a vocabulary test. Yes. Yeah. Because I think the index has done a really great job. Los índices han hecho un trabajo muy bueno. So far, I've been very impressed. Estoy muy impresionado. Let me just say this. I work with a lot of local research organizations in every country. Necesito decir eso porque yo he trabajado con muchas instituciones de investigación en muchos países. And I've never worked with a group like the group I've worked with in El Salvador that they're self-confident. Y nunca he trabajado con un grupo como el de El Salvador en el cual son muy seguros de sí mismos. Yeah, like I'm talking about Carlos Carcacha and Essen that el equipo del Essen y el doctor Carcacha el que ha hecho la implementación. They have the technical capacity to do it on their own. De hacerlo ellos solos. So it's very much more of a partnership. Es como una asociación, como un socio. In other countries, I have to do it all myself. En otros países, yo tengo que hacerlo por mí mismo. So here, I get to work with a local partner who has the capacity to do it, and so it's more a matter of sharing ideas. Aquí puedo trabajar más con un socio que lo puede hacer, entonces más que todo es como un intercambio de ideas.
Yeah, but that said, I think my experience in other places give me some different insights into how this tool can be applied better. Pero en mi experiencia en otros países me puede dar como otro punto de vista en cuanto a cómo se puede aplicar distinto. Bueno, no sé si el doctor me puede comentar sobre los preparativos para el inicio de 2013, si no me equivoco sería en 2013, o alguno de ustedes, porque no sé si solo el trabajo de él se va a limitar a... Sí, are you going to be giving some recommendations for the next index, and that's it, right? Or she wants to know, like, are you going to be working on the next index too? Yes, I think I'm going to be involved in going forward. On this, so we've been working very hard on this next index, and I'm sure that I'm going to be involved in future indexes as well. Ya estamos trabajando un poco hacia el del 2013 y va a estar él siendo parte también del índice del 2013. La forma en que funciona esto, USAID, en base a este índice que empezó en Vietnam con el doctor, decidimos que esa experiencia era importante para El Salvador. Y en ese sentido hicimos el primer proyecto con RTI y ESEN y se desarrolló el MCI del 2009. El del 2011, que es el que se está revisando ahorita, ya tiene que haber allí fue como un piloto, ¿verdad? Entonces ahorita tiene que haber una cierta revisión de metodología, de cuáles son las mejoras que se pueden dar, las lecciones aprendidas. En ese sentido, este índice va a ser un poco distinto al primero y ahora ya incluye una cierta comparación con el primero. Entonces también ahí es donde para la elaboración del 2013 también estamos viendo esta parte de enriquecimiento, ¿verdad? De todo, porque ha sido un trabajo muy de equipo que se ha elaborado. ¿Cuál sería la diferencia o la expectativa que se tiene para el índice 2013? ¿Y si van a haber más municipios o se van a mantener los mismos? Are there going to be any specific changes for the next one, like more municipalities or stuff like that? So I don't know. Some of these decisions we're still in the process of making, and so I don't want to say. I don't know how to speak without a firm decision, but I can give you a sense of the types of questions we're asking. And things that we might change if we decide to. Puede dar algunos ejemplos, por ejemplo, de algunas cosas que puedan cambiar, pero no es esa como una cosa específica que se está tomando en cuenta ahorita, pero sí hay cosas. Por ejemplo, nosotros en el primer índice fue un índice que se hicieron las 100 municipalidades más pobladas del país. Para el segundo índice se hizo un aumento de 8 municipalidades, pero este es un proyecto que ha sido financiado 100% por el proyecto en general, que es el proyecto de competitividad municipal. Este proyecto trabaja específicamente con 50 municipalidades que estamos con ellas trabajando en hacerse sus planes de competitividad, asistencia técnica, y parte de ese proyecto es el índice de competitividad municipal. El siguiente, que es el de 2013, allí sí hay una cláusula nueva que consiste en que AID solamente va a financiar 50% de ese estudio. El otro 50% ya tiene que ser hecho en asocio con otra entidad, que en este caso, ya puedo decir quién es, sí, que va a ser con la ESEN. Sí. ESEN va a hacerse cargo de ese otro 50%, porque la idea de AID es no estar metidos nosotros siempre, sino que sea eso absorbido por una institución local. Y pues con estos comentarios que hace el doctor, que ha sido una buena experiencia, ¿verdad? Técnicamente capaces ellos. Entonces, ahí va a depender una serie de decisiones ya en conjunto con los nuevos socios. ¿Podríamos afirmar que ya se está listando entonces el índice 2013? Ya estamos, we have begun already. Yeah, so but maybe I should know what you just said. So I'm sorry. I said that the previous indexes have been done by the project and paid in full by USAID. But the next one's going to be paid by us only in 50%. So when the other partner, which seems to be ESEN, then they're going to come up with the other 50%, and then there's going to be like additional conversations and talks, and then like to determine more municipalities, less municipalities. Okay. That's something that's going to be done. Right. So, okay. So, la pregunta es si ya se están alistando. No sé si le puede contestar. Sí, and she wants to know what are we doing towards the next index, if we're already working towards that. Have we began activities towards that? So one of the things that we're trying to decide is, so there's a major trade-off, which is that when you have an index like this,
one of the really nice benefits is that you can track progress over time. Una de las cosas importantes es que se pueda ir midiendo el progreso a través del tiempo, ¿verdad? Que se puede ir midiendo y viendo el progreso a través del tiempo. So you can say a municipality looked like this in 2009, and then it improved or it didn't improve, and so having a very similar methodology is really useful for that. Entonces, por ejemplo, decir esta municipalidad estaba así en el 2009 y a través del tiempo fue mejorando o desmejorando o quedó igual, es importante. Entonces, en ese sentido, sí, que la metodología se mantenga bastante estándar es importante. So making changes, you have to always be very careful about them because every change comes with a cost. The more change you make, the lack of comparability you have going forward. Entonces, cuando se habla de cambios para los futuros índices, es bien importante tomar en cuenta, además de que todos los cambios implican un costo, ¿verdad? También es importante ver la comparatibilidad de los datos, porque si están hechos todos con la misma metodología, es más fácil compararlos. Si se introducen cambios que son como muy grandes, entonces se pierde un poco también en ese sentido. Entonces podríamos decir que se va a mantener el número de municipios. Idealmente, entre menos cambios hayan a la metodología, va a ser mejor. So my guess is that we're not going to change the number of municipalities. El número de municipalidades posiblemente de las cosas que no cambien. One thing that we may change is the number of firms that we survey in each municipality. Sí. Bueno, una de las cosas que puede que cambie es el número de municipalidades a las cuales se les ha pasado la entrevista. El número de empresas, perdón, a las que se le ha pasado el número de entrevistas. Because the smaller the number of firms, the larger the larger the measurement error, the larger the the sampling. How do you say? The smaller the number of firms, the larger the sampling error. Entre menos firmas se entrevistan, es más grande el margen de error. So it makes it difficult to make comparisons. Entonces hace más difícil que se puedan hacer las comparaciones. So when you look at some of these municipalities, like for example, you look here. Cuando mira algunas municipalidades, por ejemplo, when you look here, you can see that some of these municipalities are just a few points away from each other. Algunas que están así a la par, ¿verdad? Son pequeños puntos de diferencia que la hacen que una esté más arriba que la otra. And in a statistical sense, that means they're not really different. Entonces, ya si lo vemos de una forma estadística, quiere decir que realmente no hay diferencia muy grande entre una municipalidad y la otra. It's because a ranking of 16 is not statistically different from a ranking of 18. Porque una estadística de 16 no es realmente, estadísticamente no es una gran diferencia con una que midió 18. What we can say for sure is that the colors of the municipalities, that tells you there are different tiers of quality, but the range within a particular area is not statistically significant. Es importante, en el gráfico se pueden ver colores porque como se han agrupado por categorías, las excelentes, las muy buenas, las menos buenas, entonces allí sí se puede ver en qué grupo están, pero ya las comparaciones individuales entre la una y la siguiente es un poco más delicado. So by adding more firms in each of the different municipalities, we can improve the precision, and that means we can provide more fine-grained understanding of the differences between municipalities. Entre más empresas se entrevistan, es una información más rica que permite hacer una diferenciación más grande entre unas y las otras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí es más importante. So that's one major thing that we're considering. Entonces, esa es una de las cosas que se está considerando. Yeah. Quizás para finalizar, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, para dar un ejemplo de las 10 primeras municipalidades que van en el ranking? Los beneficios o las características. Digo beneficios porque por ser los primeros me imagino que algo bueno. O sea, ¿por qué han quedado entre las 10? What are like the characteristics or the things that made those 10 municipalities in the first 10 places to be up there? Right, so I can tell you that. So I would say that the three most important things Las tres cosas más importantes are in El Salvador for a successful municipality are para que una municipalidad sea considerada exitosa are transparency. Transparencia. So that and we've talked about this a lot. Transparency has some really important effects on business performance. Porque eso tiene una importancia grandísima por su influencia que tiene en la forma en que los negocios se performance, ¿cómo se llama? Actuar, cómo se desarrollan. Because most firms
when they think about their investment strategy, they think many years out, 5 or 10 Las years. empresas cuando están decidiendo a dónde invertir piensan en un plazo más largo, ¿verdad? De tiempo. And the more information that's available Entre más información tengan disponible on the municipal budget sobre los presupuestos municipales or infrastructure plans or land plans, the more accurate they can predict into the future what their costs and risks are going to be. o planes que puedan tener, toda esa información les ayuda a ellos a poder tomar decisiones más importantes en cuanto a la inversión que van a tener y de dónde invertir, en qué invertir. The second thing about transparency, the more transparency about the processes, the less opportunities there are for corruption or La malfeasance. otra cosa importante en cuanto a la transparencia es que entre más transparente sea lo que se está dando en una municipalidad, son menos las posibilidades que hay para corrupción. Yeah. And third, transparency improves fairness. Y en tercer lugar, también ayuda a la equidad o a la, ¿cómo diríamos? A la That, yeah, that, fairness, a la justicia, a que sea más justo, a que sea más justo. so that big firms do not dominate the business environment. Small firms have an equal chance to compete for government contracts and En el sentido de que las pequeñas empresas tengan iguales oportunidades que las grandes para competir en cuanto a los contratos de las. so what we and the good news is that so all the municipalities that are doing well are the most transparent. Lo mejor de esto es ver que realmente las municipalidades que están haciendo un mejor trabajo son aquellas que también han salido como más transparentes. They receive the largest weight in the index. Y eso tuvo el mayor peso en el índice. And the good news is transparency is the easiest thing to change. Y la buena noticia es que la transparencia es de las cosas más fáciles de cambiar. Because it doesn't require major structural changes. It doesn't require building new institutions. It just requires putting the information out there. No requiere grandes cambios, por ejemplo, de infraestructura y cosas que podrían ser cambios más grandes y dificultosos o costosos, sino que requiere de poder compartir realmente la información que existe. Yeah. The second area is what we call proactivity. El segundo es la proactividad. Proactivity is really, this is how dynamic and innovative is the mayor? Qué tan dinámico e innovador es el alcalde. Are they just doing the basic things that they're supposed to do, or are they trying every day to improve the opportunities for firms? ¿Hacen ellos solo lo que supuestamente tienen que hacer o realmente están ahí pensando qué más hacer por las firmas para traerlas y para trabajar con ellas? Are they coming up with new innovative ideas Están trayendo ideas innovadoras, ¿verdad? Para mejorar, to introduce new technology, introducir nueva tecnología, to introduce their firms to the wider global market, exponer a las empresas al mercado global, to connect firms and labor better, conectar mejor a las firmas con mano de obra, to provide opportunities for the better education of labor, to improve human capacitación de capital. mano de obra. So all of these things are dynamic, and that dynamism and in new initiatives are really useful at promoting. Esa dinámica y esas nuevas iniciativas son sumamente importantes para promover la gobernabilidad. And I would say the third thing that comes up is, I believe, I'm going to double check, is public safety. Or municipal services. No, municipal services are low, have a low Low? weighting. Yeah. The third thing that shows up as highly rated is public safety, I believe. I don't have What's the it. third one? ¿Cuál es el tercero? Transparencia, proactividad y The three ones that received a 15-point weight. Servicios municipales. No, it's received a 5% weight. in the last one it was informal payments. Those Yeah. were the main four, but this one I don't. Yeah, I believe maybe it's informal payments. I think. Formales también tienen. Yeah, I think it's informal payments, which is just our word for corruption. El tercero son pagos informales, que es corrupción. También es de mucha importancia. A nice way to say corruption. Entonces el índice realmente son 9 índices son los que se evalúan para de los cuales esos son como los que se han considerado los más importantes y que tienen más peso en realmente en cómo trabajan las empresas y en atraer ese trabajo y esa inversión para el nivel de la municipalidad. Gracias, creo que es todo. Oh, that was it? Okay.